Yo creí que el amor era un refugio. Un lugar donde esconder las grietas de mi alma. Hasta que mi padre me escupió en la cara que era una vergüenza viviente delante de sus compañeros de regimiento. Aquella bofetada no fue solo un golpe de mano callosa, fue el eco de generaciones que me declaraban muerto en vida. Un hijo invisible en su propia sangre. Y sin embargo, en ese instante de sal en la herida, juré que no me rompería, me levantaría. No por rencor, sino porque el silencio que me imponían era el arma más afilada que podía voltear en mi contra. Me llamo Luis. Y en Granada, donde las calles serpentean como venas de historia antigua bajo el peso de la Alhambra, crecí sintiéndome como un fantasma en mi propia casa. Tenía 24 años cuando todo estalló. Pero los recuerdos se remontan a la niñez. A esos veranos asfixiantes en el barrio del Albaicín, donde el olor a jazmín se mezclaba con el humo de los cigarros de mi padre. Un sargento retirado del ejército que aún lucía su bigote tieso como un uniforme. Él era el pilar de la familia. O eso decía mi madre. Con sus ojos bajos y sus manos temblorosas sirviendo el gazpacho en platos agrietados. Yo. El hijo mayor. El que debía continuar el linaje. El que cargaba con el peso de ser el hombre de la casa desde que mi hermano menor se fue a estudiar a Madrid y no volvió. Pero yo no era ese hombre. Nunca lo fui. Desde los 15. Cuando besé a escondidas a un chico del equipo de fútbol en el sótano de la parroquia. Supe que mi cuerpo albergaba un secreto que Granada, con su devoción católica y sus murallas invisibles de machismo, no perdonaría. Me enamoré de Jorge en la universidad. En la Facultad de Filosofía, donde él era el estudiante de intercambio de Sevilla. Con su risa ronca que cortaba el aire como un cuchillo caliente y sus manos que olían a libros viejos y a tabaco rubio. Jorge era todo lo que yo no podía ser, libre. Descarado. Con un piercing en la ceja que desafiaba a cualquiera que lo mirara 2 veces. Nuestras noches eran robadas en los bares de la Plaza Nueva, donde el flamenco sonaba como un lamento compartido. Y nos besábamos en callejones oscuros, con el corazón latiendo al ritmo de los carruajes turísticos que pasaban indiferentes. Sin embargo, en casa, era otro Luis. El que ayudaba a mi padre a arreglar el viejo Seat en el garaje, asintiendo a sus monólogos sobre disciplina y honor militar. Mientras mi mente vagaba hacia los mensajes de Jorge en el teléfono escondido en el bolsillo. Mi madre lo intuía. Creo, sus abrazos eran más largos. Sus preguntas más suaves. Como si temiera romper el cristal que nos separaba. Hijo. ¿Estás bien? Pareces lejos. Me decía mientras planchaba mis camisas. Y yo respondía con una sonrisa forzada. Solo cansado. Mamá. Pero el cansancio era un veneno lento, las mentiras acumuladas. Las excusas para salir tarde. El miedo constante a que un vecino chismoso viera mi coche aparcado cerca del piso de Jorge en el Realejo. La familia era un nudo gordiano que yo no sabía cómo cortar. Mi padre, Antonio, había servido en el Sáhara en los 70. Y sus historias de batallas y camaradería eran su evangelio personal. Un hombre de verdad no se dobla. Luis. No ante el enemigo. Ni ante sus debilidades. Repetía mientras bebía su copa de manzanilla en la sobremesa dominical. Yo asentía, tragándome el nudo en la garganta. Porque sabía que mi debilidad era yo mismo. Jorge me salvaba de eso, en sus brazos. En su piso desordenado con pósters de Almodóvar en las paredes. Me sentía entero. Eres valiente. Luisito. Más de lo que crees. Me susurraba después de hacer el amor.
con su aliento cálido en mi cuello. Pero la valentía era un lujo que no me permitía en casa. Allí. Era el hijo perfecto, callado. Obediente. El que no cuestionaba cuando mi padre despotricaba contra esos maricones que invaden las noticias después de ver la tele. El primer corte vino sutil. Como una grieta en la Sierra Nevada que nadie nota hasta el alud. Fue en una cena familiar. 3 meses antes del desastre. Mi primo de Málaga había traído a su novia. Una rubia chillona que reía demasiado alto. Y el tema salió de la nada, el matrimonio gay. Recién legalizado, pero aún un tabú en mesas como la nuestra. Mi padre bufó, clavando el tenedor en el jamón como si fuera un corazón enemigo. Eso es contra natura. Contra Dios y contra España. ¿Qué sigue? Que los curas bendigan a 2 tíos en la catedral. Todos rieron. Nerviosos. Mi madre sirviendo más vino para apagar el fuego. Yo me quedé quieto. El plato intacto delante. Sintiendo como el calor subía por mi pecho. Quise decir algo. Papá. El amor no elige bando. Pero las palabras se ahogaron en mi saliva. En cambio, cambié de tema. Hablando del tiempo. De la lluvia que amenazaba las acequias. Aquella noche. Solo en mi habitación. Lloré por primera vez en años. No por mí. Sino por el silencio que me convertía en cómplice de mi propia tumba. Jorge lo notaba. Por supuesto. Estás apagado. Amor. Como si Granada te estuviera comiendo vivo. Intentaba sacarme de ahí. Proponiendo escapadas a la costa tropical. Fines de semana en cuevas escondidas donde podíamos ser nosotros sin máscaras. Pero yo me resistía, mi familia me necesita. Decía. Y era verdad a medias. Mi madre había empezado con migrañas. Mi padre con dolores en la espalda que lo volvían irritable como un toro herido. Eran excusas. Lo sé ahora. Pero en ese entonces eran cadenas. La presión crecía, llamadas de mi padre exigiendo que dejara la tontería de los libros y buscara un puesto en el ayuntamiento. Como él había hecho en su juventud. Eres blando. Luis. Necesitas endurecerte. Y yo. Endureciéndome por fuera. Me deshacía por dentro. Las heridas se acumulaban como moretones bajo la camisa. Una vez. Mi padre encontró un libro de poesía en mi mesilla, versos de Lorca. Irónicamente. El gran gay granadino, y lo ojeó con desdén. Esto es para maricas sentimentales. Quémalo. No lo quemé. Lo escondí bajo el colchón. Pero sus palabras se clavaron como astillas. Otra vez. En una barbacoa con sus antiguos compañeros de regimiento. Uno de ellos bromeó sobre el hijo del sargento. ¿Ya tiene novia? Mi padre rió, palmeándome la espalda con fuerza. Luis es un lobo solitario. Como su viejo. No necesita faldas para ser feliz. Reí con ellos. Pero el trago de cerveza sabía a bilis. Jorge, que había insistido en acompañarme esa vez, se quedó en las sombras, fumando un cigarro con los ojos fijos en mí. Como diciendo ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Me preguntaba yo también. En las noches de insomnio cuando el albaicín susurraba secretos a través de las rejas de mi ventana. Me imaginaba contárselo todo, llegar a casa. Sentarme a la mesa y soltar papá. Soy gay. Amo a un hombre.
Y no me arrepiento. Pero la imagen se disolvía en el terror, su puño. El grito de mi madre. El portazo de la puerta que me echaría a la calle. Así que callaba. Sacrificando pedazos de mí cada día. Jorge se impacientaba, nuestras discusiones empezaban suaves. Solo dilo. Luis. Mereces ser libre. Y terminaban en portazos. En si no luchas por nosotros. ¿Qué somos? Él no entendía el peso de la sangre. El lazo que me ataba a esa casa como un perro fiel a su cadena. Y entonces. El nudo se apretó más. Mi madre cayó enferma de verdad, un cáncer de pulmón. Diagnosticado en una revisión rutinaria. El mundo se volvió un túnel estrecho. Con visitas al hospital en el centro. El olor a desinfectante y el pitido de las máquinas como un requiem constante. Mi padre se derrumbó en privado. Bebiendo más. Gritando menos. Pero su armadura se resquebrajaba. No la pierdas. Hijo. Eres todo lo que nos queda. Me dijo una noche. Con la voz rota. Abrazándome por primera vez en años. Ese abrazo era veneno disfrazado de bálsamo, me hacía sentir culpable por querer volar. Por soñar con una vida donde Jorge y yo pudiéramos caminar de la mano por el Sacromonte sin miradas de reojo. Renuncié a verlo durante semanas. Cancelando citas con excusas de la familia primero. Jorge lo soportó al principio. Enviando flores anónimas al hospital. Mensajes que leía a escondidas en el baño, te extraño. Pero no te ahogues en su dolor. El tuyo también cuenta. La dote de silencio se volvía insoportable. En el hospital. Mientras mi madre dormía con tubos en la nariz. Yo me sentaba en la sala de espera. Hojeando revistas viejas. Imaginando cómo sería mi vida si no hubiera nacido en esa casa de piedra y secretos. Los compañeros de mi padre visitaban. Trayendo frutas y oraciones. Y en una de esas tardes. ¿El mayor de ellos? Un teniente jubilado con medallas en el pecho. Me miró fijo y dijo, eres la viva imagen de tu padre. Luis. ¿Fuerte? Callado. Sigue así. Que el mundo necesita hombres como vosotros. Quise vomitar. Fuerte. Callado. Hombres. Palabras que me asfixiaban como la niebla del invierno granadino. La grieta se ensanchó en una noche de tormenta. Cuando el viento azotaba las tejas del albaicín como si el cielo mismo estuviera furioso con mis pecados no confesados. Mi madre había empeorado, los médicos hablaban en susurros de quimio y pronósticos inciertos. Y mi padre. En un arrebato de desesperación. Organizó una reunión con sus viejos camaradas del regimiento. Para rezar por ella. Dijo. Pero yo sabía que era para aferrarse a algo sólido. A la fraternidad de uniformes que lo había definido toda su vida. La casa se llenó de humo de puros y voces roncas. Risas que ocultaban el miedo. Y yo. Como siempre. Era el anfitrión silencioso, sirviendo copas de Ribera del Duero. Asintiendo a anécdotas de maniobras en el desierto. Jorge me había rogado que no fuera. Es tu veneno. Luis. Quédate conmigo esta noche. En mi piso. Lejos de esa farsa. Pero rechacé. Con el pretexto de debo estar por mamá. Él colgó el teléfono con un suspiro que dolió más que un grito. Llegué a casa tarde. El corazón pesado como las nubes que descargaban lluvia sobre Granada. Y encontré la sala abarrotada, 10 hombres. Todos en sus 60.
con camisas planchadas y cruces al cuello, sentados alrededor de la mesa de roble que mi abuelo había tallado. Mi padre presidía. Su rostro surcado de arrugas como mapas de batallas perdidas. Y me presentó con orgullo, mi hijo Luis. El que me cuida en estos tiempos duros. Los saludos fueron palmadas en la espalda. Apretones de manos que me dejaban moretones invisibles. Hablamos de fútbol. Del Real Madrid que acababa de ganar la Liga. De la crisis económica que azotaba Andalucía. Pero el alcohol aflojó lenguas. Y el tema viró. Como un río traicionero. Hacia lo personal. El teniente Vargas, el más beodo, alzó su copa y brindó por las mujeres que nos enderezan la vida. Rises. Mi padre rió más fuerte. Y entonces, en un lapsus que aún me persigue en pesadillas, miró a su alrededor y soltó, sí. Por ellas. Porque sin una buena hembra al lado, un hombre se pierde en... Bueno. Ya sabéis. En vicios modernos. El silencio cayó como una losa. Alguien carraspeó. Otro tosió. Yo estaba de pie junto a la puerta, con una bandeja de aceitunas en las manos. Y sentí el calor subir por mi cuello. Sabía lo que venía, lo olía en el aire cargado de testosterona y remordimientos. Mi padre. Quizás impulsado por el vino o por el terror a perder a mi madre. Continuó. Clavándome la mirada, Luis aquí sabe de eso. Es un buen chico. Pero en esta época. Con tanto desorden en las calles. Hay que vigilar. No sea que se cuele alguna de esas modas degeneradas. El mundo se ralentizó. Sus palabras no eran directas. No aún. Pero eran una acusación velada. Un dedo apuntando a mi esencia. Los hombres murmuraron asentimientos. Claro. Antonio. La juventud está perdida. Y yo quise desaparecer. Fundirme con las sombras de la lámpara de pie que iluminaba la escena como un interrogatorio. Pero no pude. Algo se rompió dentro. Un hilo tenso que había aguantado años de pullas y silencios. Papá. Dije. Mi voz un hilo tembloroso. No hables de modas que no conoces. Se volvió hacia mí como un lobo herido. ¿Qué has dicho? ¿Hijo? Los ojos de todos sobre nosotros. El aire espeso como miel envenenada. Intenté retractarme. Pero las palabras brotaron. Impulsadas por el agotamiento y el amor traicionado a Jorge, digo que el amor no es una moda. Es lo que te hace humano. Y yo amo a un hombre. A Jorge. Y no es degenerado. Es mi vida. El silencio fue ensordecedor. Roto solo por el golpeteo de la lluvia contra las ventanas. Mi padre se levantó despacio. Su silla raspando el suelo como uñas en una pizarra. Y entonces vino la bofetada. No un golpe suave. No, un revés abierto que resonó en la sala como un disparo. Mi mejilla ardiendo al instante. El sabor metálico de sangre en la lengua donde me mordí el interior. Delante de ellos. Sus soldados. Sus hermanos de armas. Me marcó como a un traidor. Fuera de mi casa. Maricón. No eres mi hijo. Rugió. Su rostro púrpura. Venas hinchadas en el cuello. Caí contra la pared. La bandeja estrellándose en el suelo. Aceitunas rodando como perlas negras de mi dignidad rota.
Los hombres se miraron. Algunos avergonzados. Otros murmurando tranquilo. Antonio. Es el shock. Pero nadie me defendió. Mi madre. Desde su habitación arriba. Tosió débilmente. Ajena al terremoto que acababa de desatarse. Salí tambaleando bajo la lluvia. El agua lavando las lágrimas que no podía contener. Y corrí hacia mi coche. El motor rugiendo como mi rabia contenida. Llegué al piso de Jorge pasada la medianoche. Empapado. Con la mejilla hinchada como una fruta madura a punto de reventar. Él abrió la puerta en calzoncillos. El pelo revuelto. Y su expresión pasó de sorpresa a horror en un segundo. Dios. Luis. ¿Qué te ha pasado? Me derrumbé en sus brazos. Sollozando como un niño. Las palabras saliendo en tropel, la cena. Las pullas. La confesión. El golpe. Él me llevó adentro. Envolviéndome en una manta. Aplicando hielo en mi cara con manos temblorosas. Lo has hecho. Has dicho la verdad. Estoy orgulloso. Aunque duela como la hostia. Pero el orgullo era un bálsamo efímero. Al amanecer. Con el sol filtrándose a través de las persianas como un recordatorio cruel de normalidad. El vacío me golpeó. Llamadas ignoradas de mi teléfono, mi madre. Quizás. ¿O mi padre arrepentido? Mensajes de amigos preguntando por la fiesta. ¿Y Jorge? A mi lado en la cama. Acariciando mi pelo, ¿y ahora qué? ¿Amor? ¿Vuelves o te quedas? No respondí. No podía. El turning point me había dejado hueco. Como si la bofetada hubiera extraído no solo sangre, sino el coraje que me quedaba. Pasé los días siguientes en una niebla de shock. Durmiendo poco. Comiendo menos. Vagando por las calles de Granada como un espectro. El Albaicín. Que antes era mi prisión dulce. Ahora me repelía, cada mirador recordaba cenas familiares. Cada fuente el eco de risas falsas. Jorge me cuidaba. Cocinando paella insípida que apenas probaba. Arrastrándome a paseos por el Generalife donde los jardines susurraban promesas de renacimiento. Pero el dolor era un animal voraz, flashes de la cara de mi padre. Contorsionada en asco, el silencio de esos hombres. Testigos mudos de mi crucifixión. Mi madre llamó al fin. Su voz un hilo frágil al teléfono de Jorge. Luis. Hijo. Ven. Tu padre. Está mal. No duerme. No come. Por favor. Fui. No por él. Sino por ella. Entrando en la casa como un ladrón en su propio hogar. Mi padre estaba en la cocina. Encorvado sobre una taza de café frío. Ojeras como surcos en la tierra árida. No levantó la vista cuando entré. Mamá necesita calma. Murmuré. Y él gruñó, no vuelvas a mencionar esa aberración. Eres mi hijo. Pero eso no cambia. No era disculpa, era negación. Un muro más alto que la Alhambra. El abismo se profundizó. Dejé de ir a la universidad. Excusándome con asuntos familiares. Y Jorge empezó a distanciarse. Su paciencia erosionada por mis ausencias emocionales. No puedo competir con tus fantasmas. Luis. Elige, o vives conmigo. O mueres en esa casa.
Sus palabras eran justas, pero dolían como sales en la herida abierta. Me quedé paralizado, atrapado entre el deber filial y el amor propio que apenas asomaba. El clímax no llegó con fanfarrias ni gritos al cielo, fue un susurro en la penumbra de un hospital, donde el destino teje sus hilos más crueles. Mi madre empeoró de golpe. Una neumonía complicando el cáncer. Y la llevamos a la clínica universidad en una ambulancia que ululaba como un lamento flamenco. Mi padre iba delante, rígido como una estatua. Y yo atrás, sosteniendo su mano fría, murmurando promesas que no podía cumplir. Aguanta. Mamá. Todo va a estar bien. Jorge insistió en acompañarnos, esperando en la sala de urgencias con una revista arrugada en las manos. Su presencia un recordatorio punzante de la grieta que yo había abierto. Las horas se estiraron como chicle, el reloj marcando un ritmo sádico. Médicos entraban y salían, con batas blancas manchadas de realidad cruda, pronóstico reservado. Hablemos de cuidados paliativos. Mi padre se paseaba como un león enjaulado, mascullando oraciones entre dientes. Y por primera vez lo vi vulnerable. No el sargento invencible, sino un hombre roto ante el altar de la impotencia. Intenté acercarme, tocar su hombro, pero se apartó como si mi tacto quemara. Esto es castigo, ¿sabes? Por tus pecados. Por arrastrarnos a todos al infierno. Sus palabras fueron un puñal en el costado. Girando lento. ¿Castigo? ¿Por amar? La rabia brotó entonces. No como un torrente, sino como una marea inexorable. En la sala de espera, con el zumbido de las máquinas de fondo, lo enfrenté. No grité, hablé bajo, con la voz que había ahorrado para este momento. Papá, si hay un castigo, no es mío. Es tuyo. Por golpearme delante de tus amigos. Por negarme como si fuera una mancha en tu uniforme. Mamá se muere. Y tú sigues en tu guerra personal. Jorge me ama. Me ve. Me hace mejor. Tú solo me has enseñado a odiarme. Se detuvo en seco, su rostro palideciendo bajo la luz fluorescente. Cállate. Luis. No en este lugar. Pero no callé. Las palabras fluyeron. Liberadas después de años de diques, te he sacrificado todo. Mi juventud. Mi verdad. Por ser tu hijo perfecto. Pero no lo soy. Soy gay. Papá. Y no es una elección. Es mi piel. Si mamá muere sabiendo que nos has separado, eso será tu pecado. No el mío. Lágrimas rodaron por mis mejillas, calientes y saladas. Y por un instante, vi en sus ojos no ira, sino un abismo de arrepentimiento. Un espejo de su propio miedo a la debilidad. Jorge, que había entrado silenciosamente, se colocó a mi lado. Su mano en mi espalda un ancla. Mi padre lo miró como si fuera un intruso. Pero no dijo nada. Solo se hundió en una silla, la cabeza entre las manos. Sollozando quedo por primera vez en mi vida. El clímax fue eso, no una explosión, sino una implosión. El colapso de muros que habían sostenido nuestra farsa familiar. Mi madre falleció esa misma noche. En paz. Con mi mano en la suya y la de mi padre al otro lado.
Un puente frágil sobre el vacío. El funeral fue un borrón de negro y murmullos en la Catedral de Granada, donde el incienso se mezclaba con el aroma de rosas blancas. Familiares lejanos. Vecinos curiosos. Y los camaradas de mi padre, que me miraban de reojo, evitando mi mirada. Jorge estuvo allí, firme a mi lado. Y cuando mi padre intentó apartarlo con una mirada fulminante, lo ignoré. Él es mi familia ahora, le dije en voz baja. Y vi cómo el peso de esas palabras lo hundía más. En los días siguientes, el duelo se entretejía con la fractura. Mi padre se recluyó en la casa, vendiendo el SEAT para pagar deudas médicas, bebiendo solo en la cocina donde todo había empezado. Intenté visitarlo, llevando platos de migas que mi madre adoraba. Pero las conversaciones eran minas, como esta. ¿Él? Preguntaba a veces, refiriéndose a Jorge con un gesto vago. Y yo respondía bien. Gracias. Sin más. No había reconciliación grandiosa, solo un goteo de aceptación a regañadientes. Una noche, me dio una caja con fotos viejas, yo de niño, riendo en sus hombros durante la feria. Y murmuró, eras mi orgullo. Lo sigues siendo. Aunque no lo entienda. No era perdón total. Pero era un paso. Un pago por el daño, su soledad como espejo de la que me había impuesto. Yo, por mi parte, empecé a sanar en los brazos de Jorge, mudándome a su piso en el Realejo, donde las paredes resonaban con risas en lugar de silencios. Volví a la universidad, inscribiéndome en un taller de escritura donde vertía mi historia en páginas crudas. No para herir, sino para exorcizar. Granada, con su luz cambiante y sus secretos milenarios, dejó de ser cárcel, se convirtió en lienzo. Paseábamos por el mirador de San Nicolás, con la Alhambra como testigo eterno. Y en esos momentos, sentía el bálsamo de ser visto, de ser amado sin condiciones. Pero la curación no era lineal. Pesadillas me despertaban. El eco de la bofetada reverberando en la oscuridad. Y Jorge me calmaba con besos suaves, susurrando has ganado. Luis. No la batalla, sino la paz. Mi padre pagaba su precio en aislamiento, vi cómo sus amigos se alejaban, incómodos con el escándalo. Y él, solo con su bigote gris y sus medallas polvorientas. Aprendía a convivir con el remordimiento. Una carta llegó meses después. Garabateada en papel barato, hijo. No sé pedir perdón como un soldado. Pero te quiero. Ven a cenar algún día. Trae a tu compañero. No respondí de inmediato, pero guardé la carta en un cajón. Un talismán de posibilidad. La vida, en su ironía granadina, no concede finales limpios, teje continuidades con hilos de espino. 6 meses después del funeral, encontré trabajo en una librería del centro. Un rincón polvoriento llamado El Quijote Errante, donde los estantes crujían bajo el peso de sueños ajenos. Jorge prosperaba en su máster de literatura, publicando ensayos en revistas locales que alababan su voz afilada. Y nosotros, en la rutina de mañanas compartidas y noches de vino tinto, construíamos un hogar. Pero el pasado susurraba. Un viento frío del norte que traía ecos de mi padre, llamadas esporádicas. Solo para saber si comes bien. Que colgaba con un nudo en la garganta.
Una tarde de otoño. Con las hojas de los plátanos amarillando las aceras. Recibí una invitación inesperada, la boda de mi primo en Málaga. Trae a quien quieras. Decía la nota. Pero sabía que era una trampa sutil. Un campo minado familiar donde mi padre estaría. Con su traje oscuro y su expresión estoica. Jorge insistió, ve. Por ti. No por ellos. Muéstrales que no te rompieron. Así que fuimos. En tren. Con el Mediterráneo centelleando a lo lejos como una promesa de absolución. La ceremonia en la Catedral de Málaga fue un torbellino de velos y votos. El órgano retumbando salmos que me erizaban la piel. Mi padre llegó solo. Más delgado. Con canas invadiendo su bigote como nieve prematura. Nuestras miradas se cruzaron en el atrio. Y por un segundo. Vi al hombre detrás del sargento, cansado. Humano. Luis. Murmuró. Extendiendo la mano. Y la tomé. Sintiendo el temblor en sus dedos. Jorge. A mi lado. Saludó con cortesía seca, encantado. Señor. Mi padre asintió. Rígido, igualmente. La recepción en un cortijo andaluz fue el verdadero campo de batalla, mesas largas bajo olivos centenarios. Jamón cortado en lonchas translúcidas. Y tíos borrachos contando chistes que rozaban lo homofóbico. Me mantuve erguido. La mano de Jorge en la mía bajo la mesa. Un gesto de ancla. Pero el clímax doméstico llegó cuando mi padre, con una copa de extra en la mano, se acercó a nuestra mesa apartada. Hijo. ¿Puedo hablar contigo? Solo nosotros. Jorge apretó mi mano. Sus ojos diciendo estoy aquí. Y me levanté. Siguiendo a mi padre hacia el jardín. Donde las luces de hadas parpadeaban como estrellas caídas. Allí. Bajo un limonero cargado. Se quebró. He estado viendo a un terapeuta. Confesó. Las palabras tropezando como un recluta nervioso. ¿Desde qué? Aquello. Me dijo que el orgullo es una armadura que pesa demasiado. Hizo una pausa. Mirando las sombras alargadas. Te golpeé porque vi en ti mi miedo, el miedo a no ser el hombre que creí ser. Tu madre me lo advirtió. Antes de irse, déjalo volar. Antonio. O lo ahogarás. Y la ahogué a ella también. Con mi silencio. Lágrimas. Reales. Surcaron su rostro curtido. Y por primera vez. Lo abracé. No con fuerza. Sino con la ternura que había reprimido. Papá. Vuela tú también. Jorge no es el enemigo, es mi fuerza. Regresamos a la mesa juntos. Mi padre sentándose frente a nosotros. Pidiendo una copa para Jorge con voz ronca. No fue un final de película, hubo silencios incómodos. Preguntas torpes de parientes. Pero era progreso, un puente tendido sobre el abismo. En el tren de vuelta. Con Málaga desvaneciéndose en la noche. Jorge me besó en la sien, ¿lo has hecho? Amor. Has sanado una parte de ti que ni sabías que sangraba. La curación se extendió como raíces bajo la tierra fértil de Granada. Empecé a escribir mi historia. No en secreto. Sino en un blog anónimo que creció como maleza, relatos de un gay andaluz navegando el machismo. Con toques de Lorca y la crudeza de la vida real. Lectores respondían. Compartiendo sus propias grietas.
Y en eso encontré propósito. Mi padre visitaba ocasionalmente, trayendo empanadas caseras y preguntando por el chico, aprendiendo a nombrar a Jorge sin torpeza. Su precio era la soledad mitigada, se unió a un grupo de viudos en la parroquia, donde el duelo se convertía en charla. Y una vez me confesó: echo de menos a tu madre. Pero gracias a ti, no estoy solo del todo. Jorge y yo. Meanwhile, profundizamos, viajes a Sevilla para ver flamenco auténtico. Noches en rooftops del Albaicín donde el skyline de la Alhambra nos recordaba la belleza en la lucha. No todo era rosa, discutíamos por tonterías. Como quién lava los platos o si contarle más a mi padre. Pero en esas fricciones crecíamos. Él me enseñó a reclamar espacio: eres Luis, no el hijo de nadie. Dilo en voz alta. El año nuevo trajo vientos de cambio. Literales y metafóricos, la tramontana barría las calles de Granada, limpiando el aire de impurezas pasadas. Mi blog había ganado tracción. Un artículo en El Ideal lo mencionaba como la voz fresca del activismo queer andaluz. Y de repente, invitaciones a charlas en cafés literarios. Incluso una lectura en la Biblioteca de Andalucía. Jorge reía. Orgulloso, mi escritor famoso. Solo falta el Nobel. Pero el verdadero clímax de mi renacimiento fue interno, una noche. Solo en el balcón de nuestro piso. Con la ciudad extendida como un tapiz de luces. Escribí una carta a mi padre. No de rencor, sino de cierre: te perdono no por ti, sino por mí. Sigamos adelante. Como familia reescrita. La entregué en persona. En su casa ahora vacía de ecos dolorosos. Con fotos de mi madre en marcos nuevos y un calendario marcado con visitas al médico. La leyó en silencio, sus labios moviéndose como en oración. Y al final, solo dijo: gracias, hijo, por no rendirte. Ese fue su pago completo, la humildad de un soldado que depone las armas. Empezó a leer mis textos, comentando torpemente ese párrafo del beso en el callejón. Me recordó a cuando conocí a tu madre. Era puente, no perfección. Mi vida con Jorge floreció en lo cotidiano: mañanas de café solo y croissants en la plaza Beiber Rambla. Tardes de paseos por el río Darro donde el agua murmuraba secretos de moriscos. El sexo era fuego renovado. No solo cuerpos, sino almas entrelazadas. Explorando vulnerabilidades con ternura gay. Te amo por tu cicatriz, me decía él, trazando la marca tenue en mi mejilla. Ahora un tatuaje de supervivencia. Pero la sanación traía ecos: un primo me escribió, confesando su propia lucha con la identidad. Y en ayudarlo, curé capas mías. Granada, con su mezcla de fe y fiesta, se volvió aliada. Participé en el orgullo local. No con banderas chillonas, sino con una charla serena sobre el dolor familiar, que resonó en cientos de ojos húmedos. Hacia la primavera, cuando los naranjos del Albaicín explotaban en blanco y oro, mi padre dio el paso definitivo: invitó a Jorge a una cena. No en casa, sino en una taberna discreta del Sacromonte, donde el cante hondo cubría cualquier torpeza. Llegamos nerviosos. Yo con una botella de Rioja. Jorge con su mejor sonrisa. Mi padre ya estaba allí, con una jarra de sangría y un plato de pinchitos. Bienvenidos, dijo. Y por primera vez, miró a Jorge a los ojos: cuida de él.
Es lo mejor que tengo. La charla fluyó a trompicones, fútbol. El tiempo. Recuerdos de mi madre riendo en ferias. Jorge contó anécdotas de Sevilla. Mi padre de sus días en el ejército. Y en un momento de silencio. Soltó, fui un idiota. Golpearte así. Ante ellos. Me avergüenzo. Jorge respondió con gracia, todos lo somos a veces. Señor. Lo importante es enmendar. Esa noche. Bajo las cuevas gitano. Sentimos el hilo reconectarse. No intacto. Pero fuerte. La curación se solidificó en rutinas, domingos de paella familiar. Donde mi padre preguntaba por el blog. Incluso sugiriendo títulos. Su precio era la introspección, se volvió voluntario en un centro para viudos LGBTQ y aliados. Un paso que lo redimía ante su propia sombra. Yo. Libre al fin. Publiqué un libro corto de relatos. Sombras en la Alhambra. Que vendió lo suficiente para soñar con más. Jorge y yo planeamos un viaje a Madrid. A ver amigos. A respirar aire de aceptación plena. La vida no era idílica, discusiones. Facturas. El fantasma ocasional de la bofetada. Pero era mía. Y así. En el crepúsculo de un verano granadino. Con el sol hundiéndose tras la Sierra Nevada como una promesa cumplida. Me detuve en el mirador de San Nicolás. Jorge a mi lado. Mi padre abajo en la ciudad. Viviendo su redención callada. Miré la Alhambra. Eterna testigo. Y me pregunté, ¿el honor se mide en golpes o en el coraje de levantarse? No hay respuesta única. Solo el eco de un paso adelante. Dignidad en cada aliento robado al silencio. ¿Y tú? Lector. En tu propia batalla. ¿Elegirías el golpe o la verdad?